Los tratados internacionales son acuerdos entre Estados que buscan promover la cooperación y el respeto de principios comunes, como la paz, la justicia y los derechos humanos. En Ecuador, estos tratados adquieren fuerza legal una vez que son ratificados por la Asamblea Nacional, conforme a lo dispuesto en los artículos 417 y 418 de la Constitución, y pasan a formar parte del llamado Bloque de Constitucionalidad, según el artículo 424, lo que significa que tienen jerarquía igual o incluso superior a las leyes ordinarias. Tratados internacionales suscritos en el Ecuador. Ahora bien, entre los tratados más importantes que ha suscrito Ecuador en materia de derechos humanos se encuentran tres fundamentales. El primero es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, firmada y ratificada por Ecuador en 1977. Su incorporación se dio mediante la ratificación legislativa, lo que permitió que el país pase a formar parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, integrado por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias a este tratado, cualquier persona puede acudir a instancias internacionales cuando el Estado no protege sus derechos. Sin embargo, su aplicación enfrentó dificultades, especialmente por la resistencia del Poder Judicial ecuatoriano en sus primeros años, ya que algunos jueces no reconocían la obligatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana. Con el tiempo, la Constitución de 2008 consolidó su plena vigencia. El segundo tratado es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por Ecuador en 1969. Este protege derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, el debido proceso y la protección judicial. Aunque fue rápidamente firmado, su implementación práctica tuvo obstáculos, sobre todo durante los años de dictaduras militares, 1970 a 1978, cuando el respeto a las libertades y garantías individuales era limitado. Recién con el retorno a la democracia y las reformas constitucionales de los años 90, el Ecuador comenzó a incorporar efectivamente estos principios en su sistema legal y judicial. El tercer tratado es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también firmado en 1969. Este reconoce derechos como la salud, la educación, el trabajo y una vida digna. Su aplicación fue compleja debido a la situación económica y social del país, ya que estos derechos requieren políticas públicas sostenidas y recursos económicos. Durante muchos años, Ecuador tuvo dificultades para cumplir plenamente estos compromisos internacionales, especialmente en materia de salud y empleo, aunque la Constitución de 2008 fortaleció su reconocimiento. La firma de estos tratados marcó un paso fundamental en la historia jurídica del Ecuador, al integrar los derechos humanos dentro de la legislación nacional y al comprometer al Estado a garantizar no solo los derechos civiles, sino también los sociales, culturales y económicos, que son la base de una verdadera democracia. El Convenio 169 de la OIT y su vigencia en Ecuador. Ecuador, al ratificar, asumió obligaciones internacionales. Además, la Constitución de 2008 incorpora y refuerza derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, reconocimiento del Estado plurinacional e intercultural, protección de territorios y la obligación de la consulta previa, libre e informada en varios supuestos. En la práctica, los jueces ecuatorianos han aplicado el convenio como norma orientadora y fuente interpretativa para garantizar derechos colectivos. La Constitución reconoce la titularidad colectiva de derechos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. Consagra la consulta previa en materia de proyectos que afecten recursos no renovables en sus territorios, y otras garantías relacionadas con territorios ancestrales, participación y beneficios. Estado normativo.
Si bien la Constitución exige la protección de la consulta previa y hay normas sectoriales y reglamentos, por ejemplo, normas vinculadas a minería, hidrocarburos y algunos decretos, reglamentos de licitación, no ha existido durante largos periodos una ley orgánica, única y definitiva que regule de manera integral el proceso de consulta previa, libre e informada. Ha habido proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional desde años atrás y diversos intentos y propuestas. En la práctica, el derecho ha sido desarrollado por jurisprudencia constitucional y regulaciones sectoriales, además de iniciativas legislativas pendientes y propuestas desde organizaciones indígenas. El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales fue adoptado, firmado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Ginebra, el 27 de junio de 1989. ¿Desde qué momento estos derechos comenzaron a formar parte de nuestra legislación? Los derechos del Convenio 169 comenzaron a formar parte de la legislación ecuatoriana a partir del 15 de mayo de 1999, que es la fecha de su entrada en vigor para Ecuador. 14 de abril de 1998. El Congreso Nacional del Ecuador aprueba el convenio mediante resolución legislativa número RO 304. 15 de mayo de 1998. Ecuador realiza el depósito de su instrumento de ratificación ante el director general de la OIT. 15 de mayo de 1999. El convenio entra en vigor para Ecuador, un año después de la ratificación, según lo estipula el artículo 38.3 del convenio. La incorporación de un tratado internacional a la legislación nacional, como el Convenio 169, se realiza a través de un proceso formal conocido como ratificación, y su jerarquía es fundamental. Proceso de incorporación, ratificación. El Estado participa en la Conferencia Internacional del Trabajo y apoya el texto. El órgano legislativo nacional, en ese momento el Congreso Nacional, aprueba el texto del convenio mediante una resolución legislativa, en 1998. Esta resolución dota al tratado de validez interna. El Gobierno comunica formalmente a la OIT su consentimiento en obligarse legalmente por el tratado. Depósito del instrumento de ratificación en 1998. El tratado adquiere fuerza vinculante para el Estado ecuatoriano, en 1999. La plena vigencia y fuerza de estos derechos se consolidó con la Constitución de 2008, que estableció una jerarquía especial para los instrumentos internacionales de derechos humanos. Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú. Adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de adopción de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Ecuador fue uno de los primeros países en suscribirlo, el 27 de septiembre de 2018, junto con 13 países de la región. El 26 de febrero de 2019, la Corte Constitucional dictaminó acerca de la necesidad de su aprobación legislativa, previa su ratificación presidencial, y el 21 de mayo de 2020, Ecuador ratificó ante las Naciones Unidas, lo que convierte a nuestro país en el 9º en ratificar este tratado internacional, que permite transparentar la información ambiental y establecer provisiones para la protección de defensores de los derechos humanos ambientales. Su ratificación fue el resultado de una intensa movilización social impulsada por organizaciones ambientalistas como Fundación Pachamama,
la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, colectivos juveniles y defensores de derechos humanos que vieron en este tratado una herramienta esencial para garantizar la justicia ambiental. Bajo exclamaciones como Escazú ahora, la sociedad civil exigió al Estado que cumpla con sus obligaciones internacionales y proteja a quienes defienden la naturaleza frente a las amenazas derivadas de actividades extractivas y conflictos territoriales. La presión ciudadana logró que, en mayo de 2020, la Asamblea Nacional aprobara la ratificación del acuerdo, convirtiendo al Ecuador en uno de los primeros países de la región en hacerlo. Armas y seguridad. Tenemos el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Entró en vigor el 22 de enero de 2021. José Valencia, entonces ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, depositó el instrumento de ratificación del país ante el secretario general de la ONU el 25 de septiembre de 2019. Ecuador fue el 27º estado en ratificar o adherirse al TPNW. Es un acuerdo multilateral que prohíbe por completo el desarrollo, la producción, el ensayo, el almacenamiento, el despliegue, el uso y la amenaza del uso de armas nucleares para los países que lo ratifican. El tratado también incluye disposiciones para abordar las consecuencias humanitarias y ambientales de estas armas, como la asistencia a las víctimas y la remediación de zonas contaminadas. Fue adoptado por la ONU en 2017. Alineación con la Constitución de Ecuador. La Constitución ecuatoriana establece la condena a las armas nucleares, lo que convierte al TPAN en un instrumento coherente con sus principios y políticas. La política exterior de Ecuador se basa en el respeto al derecho internacional humanitario y la promoción del desarme total. El Tratado de Comercio de Armas, ATT, es un acuerdo internacional legalmente vinculante. El tratado entró en vigor el 24 de diciembre de 2014 y establece normas para ayudar a los gobiernos a decidir si autorizan las transferencias de armas, buscando así reducir los conflictos armados y mejorar la paz y la seguridad internacionales. El tratado no reemplaza la Constitución, sino que las complementa, buscando regular el comercio internacional de armas. La relación principal es que, una vez que un país ratifica el TCA, sus disposiciones se integran en el ordenamiento jurídico nacional, lo que requiere que el Estado adapte sus leyes internas para cumplir con los compromisos del tratado. Esto puede implicar la creación o modificación de sistemas de control de exportaciones. Y en caso de conflicto, los tratados internacionales suelen tener una jerarquía por encima de las leyes internas, pero por debajo de la Constitución. Marco de cumplimiento. La Constitución define los poderes del Estado para celebrar tratados y establece la jerarquía de estos frente a otras leyes nacionales.